El tema plazo fijo, ¿se acuerdan que hace un ratito charlábamos un poco y contábamos sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de la nación? En realidad es el Banco Central, pero uno supone que cada normativa que surge de ahí ya tiene el visto bueno de Javier Milei, un economista que ha decidido bajar la tasa de interés. El plazo fijo era algo que muchísimos ahorristas elegían en este último tiempo para no perder ante la inflación. Estaba en el 133% de ganancia anual. Y han decidido en la jornada de ayer bajarla al 110. Venía subiendo casi permanentemente y eso hacía que muchos ahorristas no sacaran sus pesos, los dejaran en el banco y establecieran plazo fijo a 30, 60, 90, bueno, o la distancia de tiempo que quisieran. ¿Qué busca el gobierno nacional con esto? No lo sabemos. Se lo vamos a preguntar a Fernando Galante, que es economista y que nos recibe a las 8:30 minutos de la mañana. Hola Fernando, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gusto es mío. Bueno, ¿qué busca el gobierno con esto? Es la pregunta que te hacemos y después charlamos un poquito más, algunas dudas que a mí me surgen, pero contanos qué crees vos que busca el gobierno con esto. Creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar las distintas medidas que se van tomando, no como medidas sueltas, sino como parte de un plan que se va desarrollando, donde tenemos que entender de dónde venimos también, en el sentido de que venimos de un sistema financiero que estaba totalmente roto, Ujú. desde su funcionamiento y desde lo conceptual. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que entre el 70 y el 80% de las colocaciones que tenían los bancos comerciales en la Argentina eran letras emitidas por el Banco Central, las famosas LELIQs, esta Ujú. que todo el mundo se ha cansado de escuchar al Sí. respecto y el gran problema que significaban. Y esto era muy negativo y muy nocivo porque era emisión contenida, digamos. Claro. Básicamente, para explicarlo muy rápido, el gobierno tenía déficit fiscal, el Banco Central emitía para financiarlo, para que la inflación no se fuera a niveles todavía mucho más altos. Luego el Banco Central retiraba esos pesos de circulación emitiendo una deuda a tasas astronómicas y el que compraba esa deuda no eran otro que los bancos y la contrapartida de eso era tomar depósitos de la gente para sacar, valga Ujú. la redundancia, esos pesos de circulación. Fernando, permitime ahí un paréntesis, una pregunta que te hago. Las LEVAX y las LELIX, ¿cuándo surgieron? Porque es una bola que viene ya desde hace mucho tiempo, que no sé si por decisión Esto, política o por qué, nadie nada, puso allí énfasis. esto es una práctica monetaria común, digo, existe Ujú. en todo el mundo. El Banco Central emite este tipo de letras para hacer política monetaria. De esta forma determina si emite más o emite menos dependiendo de cómo está la inflación. Pensemos que los bancos centrales en todos los países normales del mundo, sacando la Argentina, tienen una función muy marcada que es proteger el valor de la moneda. En la Argentina no funciona para eso el Banco Central, en la Argentina funciona para financiar el déficit fiscal. Una Ujú. locura, y por eso el valor de la moneda se destruye constantemente. Ujú. Esa es la dinámica que se empieza a planear o se empieza a intentar desarmar. Entonces, de alguna forma, lo que buscan hacer con esto es que deje de tener sentido para el Banco Central tener LELIQs. Por eso lo primero que se hizo fue, se bajó la tasa de pases, se mantuvo sin cambio la tasa de las LELIQs, y mañana va a haber una licitación de letras del Tesoro a una tasa más interesante que todo esto. Digo. Ujú. No quiero confundir mucho con esto, pero básicamente el central ponía la cara por el Tesoro para financiar el déficit. Ahora lo que se va a decir es, si la deuda la tiene que emitir el Tesoro, que la emita el Tesoro, no que la Claro. emita el Banco Central y destruya el patrimonio del Banco Central, que tiene que proteger el valor de la moneda. Ujú. Dentro de esto había otra práctica extraña dentro del sistema financiero, que es que el Banco Central le dice a los bancos comerciales cuánto es el mínimo que le tienen que pagar a la gente por un plazo fijo. ¿Por Claro. qué? Porque de alguna forma le está diciendo, ayúdame, hice lío, emití mucho, ayúdame a sacar los pesos, te obligo a pagar una tasa mínima. Una locura, es parte del intervencionismo maníaco que tenemos los argentinos, donde un banco central le dice a un banco comercial cuánto tiene que pagar. A mi juicio, directamente se tendría que eliminar la tasa mínima, no Que debería cada banco existir. decida qué tasa dar y punto. Cada banco decía qué tasa dar en base a qué tasa también reciben ellos Ujú. por sus inversiones. Porque también hay otra realidad. En algún momento los bancos tienen que volver a hacer lo que hacen los bancos en todos los lugares del mundo, que es prestarle al sector productivo, Claro. prestarle a la gente vía crédito hipotecario. Los bancos viven de la intermediación de tasas. Tomo plata a una tasa y la presto a otra. Ujú. ¿Sí? ¿Y a quién le prestan generalmente? Al sector privado le tienen que Claro. prestar.
En Argentina, lo raro es que le prestan al sector público solamente, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos que iniciar un camino que va a ser largo para empezar a normalizar el sistema financiero. Y estas Entendamos por medidas sector que están privado también tomando, cualquiera de nosotros que quiere hacer algo, ¿no? Por ejemplo, que quisiera construirte una pieza en tu casa, que pudieras tener la chance a través de un banco de acceder a un crédito que te permita hacerlo y pagar el crédito, ¿no? Digamos, no solamente lo pensemos como una empresa que toma un crédito. sí, por supuesto, por eso digo, hoy en la Argentina se vive un fenómeno que en economía se le dice el crowding out, que no me quiero poner muy técnico para Mm, no ponerme aburrido, pero básicamente cuando el sector público desplaza al sector privado. El sector público se hizo tan grande, ocupa hoy casi el 50% de la economía, lo que es una locura, que le quita todo al sector privado, incluso el financiamiento. Y cuando decís sector privado, estoy totalmente de acuerdo que eso incluye también una persona que quiera acceder a un préstamo de consumo, un préstamo hipotecario o empresas que quieren acceder a préstamos productivos. Estamos en ese camino. Esto no significa que el hecho de que baje la tasa mínima no significa que la tasa de plazo fijo se va a desmoronar, ujú. sino que vamos hacia un camino donde se va a empezar a intentar encontrar un equilibrio y donde los bancos se van a empezar a quedar sin herramientas de colocación en el sector público. Es lo que debería pasar si se cumple el plan como está presentado. Después tenemos otra discusión ahí que son los riesgos de ejecución de este Claro, plan, ¿no? claro. De que todo salga como figura en el plancito y en el Excel, que ya sabemos que eso no siempre pasa de la misma forma, porque Lamentablemente. la economía somos personas tomando decisiones y Claro. no siempre Ahora, las personas toman las decisiones que el político quiere que tomen, ¿no? Fernando, yo te lo simplifico todo, claramente por mi ignorancia, pero espero que me entiendas. Hemos escuchado muchos economistas que están en sintonía con el pensamiento, si se quiere, de Javier Milei, que hablan de que la inflación se produce básicamente por la abundancia de pesos que hay en la calle. ¿No temes que esto termine influyendo, es decir, que la gente decida no renovar el plazo fijo porque ya no le interesa la tasa y que esos pesos salgan a la calle y eleven aún más la inflación que tenemos? Mira, acá tenés dos situaciones que creo que van a correr en sintonía, que es claramente va a haber los inversores van a volver a tomar decisiones de cartera. El gobierno lo que apunta como un óptimo es que se vayan a los plazos fijos UVA. De hecho, te lo dijo Sí. en el mismo comunicado que lanza ayer, dice, che, fíjense que tienen los créditos UVA. Todos sabemos que la inflación va a ser lo que más rápido va a correr en los próximos meses, incluso por arriba del dólar, porque lo otro que te dice el gobierno es, yo solamente voy a dejar correr el dólar un 2% mensual. Claro, Entonces, ojo, porque si te va a dólar, perdés, te está diciendo el gobierno. claro, va a tener una Después tenés que ver si devaluación le del dos crees. por ciento mensual. Ahí tenés que ver si le crees o no. Eso depende de cada uno de nosotros. Si le creemos o no que lo van a poder mantener al 2% mensual. Y lo que más rápido van a ir son los precios. Entonces, ¿por qué no te vas a los préstamos, a los plazos fijos UVA? Y acá el gobierno obtiene otro beneficio, que es que el plazo mínimo de permanencia en un plazo fijo UVA son 90 días. Ujú. Entonces, lo que el gobierno quiere asegurarse es que esos pesos no vuelvan a la calle Claro. por lo menos 90 días y no tener esta presión constante de que los pesos en cualquier momento pueden volcarse a la calle. ¿Qué es lo que también está apuntando y mucho del plan que uno ve va hacia eso? Es que en marzo empieza la liquidación de dólares de la cosecha Claro. del agro, principalmente de la soja. ¿Y qué es lo que busca Argentina? Una vez más, estamos yendo en busca de que nos salve el campo, como siempre Ujú. termina pasando en la Argentina. El campo del que tanto reniegan algunos, siempre es el que termina poniendo la cara por el país. Y una vez más, todo apunta hacia eso, porque vas hacia una cosecha récord, los precios están muy buenos porque ha habido muy malas cosechas en Europa, hay problemas climáticos en Brasil, entonces todo indica que vas a tener una muy buena cosecha. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que tenemos que ver que el gobierno fue a Estados Unidos probablemente con la idea de venirse con dólares frescos para desarmar el problema de las LELIC de otra forma con dólares, pero claramente no los consiguió. Eh, ¿Qué pasa también? Y esto hay que entenderlo de lo que pasa con los inversores afuera. Los inversores les fue muy mal con Macri. Los inversores pusieron dólares porque confiaban que la Argentina cambiaba, que había una oportunidad, etcétera, y perdieron muchísima plata. Entonces ahora los inversores afuera, ¿qué te dicen? Pará, yo con Argentina me quemé un montón de veces. Ahora quiero ver que realmente Tus clientes solo abren los emails que les generan confianza. Consigue una cuenta de correo profesional con tu dominio en GoDaddy. Construye tu... tenemos que esperar que vengan los dólares del campo y hasta entonces ir atando Claro. con alambre.
Sí, Eso es después lo que vamos a creo ver que en los próximos. es interesantísima la charla, Fernando. Me parece a mí que también la discusión que algún día tendremos que dar es si sirve este campo así, si habrá que ir a un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones. Bueno, ya un tema mucho más complejo, mucho más profundo, pero por lo pronto lo que vos decís es real. Se viene una buena cosecha, ojalá así sea, porque eso nos va a venir bien a todos los argentinos claramente y ojalá permita normalizar en cierto modo el ingreso de dólares al país. Lo último que te consulto, porque viste que los argentinos que tienen 2 o 3 pesos de más buscan refugiarse en el dólar, pero vos acabas de decir que crees que también marca la cancha el gobierno diciendo mirá que se te va a devaluar todos los meses un 2%. ¿Crees que no va a tener una estampida, digamos, ahora con esta baja de la tasa de interés, el peso yéndose al dólar? Mira, yo creo que en ese sentido a mí me da la sensación que el gobierno se pasó un poquito de rosca, por ponerlo en un término muy sencillo. Me parece que el objetivo de solamente dejar correr el dólar un 2% mensual es extremadamente optimista. No creo que lo puedan mantener, creo que sí, durante el mes de diciembre lo van a poder hacer, quizá durante parte de enero puedan hacerlo, pero con los niveles inflacionarios que vamos a tener ya estamos teniendo en el mes de diciembre y que vamos a tener en el mes de enero, creo que vas a tener una pérdida de competitividad muy grande. Y ahí está el gran riesgo, porque estos planes que estamos viendo constan de 3 partes. Y te lo voy a poner en términos muy sencillos. La parte 1 es la piña, es la que estamos viviendo hoy. La parte 2 es la estabilización, la parte 3 es la salida. Lo más difícil de todos estos planes es el empalme entre la piña y la estabilización. Y eso todavía no sabemos si se viene, porque estamos viviendo la piña recién. Claro. Y la estabilización y hacer ese enganche va a ser lo más difícil. ¿Cuál es el riesgo? Uno que hemos visto muchas veces en Argentina, que es entrar en una espiral de devaluación e inflación. ¿Qué significa esto? Devalué. Los precios me comieron la ventaja competitiva. Devalúo de nuevo. Los precios me vuelven a comer. Claro. Y entras en ese problema hasta que encontrás un ancla inflacionaria. Esto pasó hace no muchos años en la Argentina, durante el gobierno de Menem, cuando Herman González armó un plan similar en algún sentido a esto, y nunca logra entrar en la fase de estabilización hasta que viene Cavallo con la convertibilidad. Está por verse qué pasa en Argentina, ¿no? Qué interesante que es y qué bueno hacer un poco de historia y leer un poco de la historia económica del país. Fernando, te agradecemos, te mandamos un abrazo y en cualquier momento te invitamos, porque no debe haber nadie en este país que dé más entrevistas que un economista. Estamos de moda. Te mandamos un abrazo, gracias. Fernando Galante, ayudándonos a entender un poco este lío y ustedes y bueno, cualquiera que tiene un pesito lo que busca es que no pierda valor porque cuesta mucho ganarlo.